mi intervención un poco como parte del comité organizador, un poco como anfitrión, conjuntamente con el profesor Gustavo Izaguirre, de la Facultad de Arquitectura. Un poco para, en primer lugar, darles la bienvenida, agradecer la aceptación de la invitación por parte de los representantes de diversos partidos políticos presentes, y un poco señalar que la Universidad Central de Venezuela, una vez más, abre sus espacios para la discusión libre, democrática, plural, tolerante, sobre un tema de profundo interés nacional y de una oportunidad ineludible, que es el tema electoral. Se acercan las elecciones de concejales y una eventual elección tipo referéndum, aprobatorio o no, de la Constitución que está elaborando la Asamblea Nacional Constituyente, entre paréntesis, IRRITA, como todos lo sabemos. Esos son temas de interés nacional. La universidad no puede ser indiferente ante esa problemática, y a pesar de todas las dificultades que las universidades venezolanas autónomas tienen por la recurrente agresión por parte del Ministerio de Educación y del Gobierno Nacional, ya que no nos doblegamos ante los dictados del poder, pues ante todas esas dificultades la universidad niega a cerrar sus puertas y, por el contrario, las abre para este tipo de discusión. No solamente estamos empeñados en seguir formando profesionales, no solamente estamos empeñados en seguir haciendo investigación, también estamos empeñados en hacer real el mandato que nos da la Ley de Universidades en su artículo 2, que es el de contribuir con la doctrina a esclarecer los problemas nacionales. En ese sentido, profesores de la Universidad Simón Bolívar, de la Universidad Católica Andrés Bello, como dijo el decano Izaguirre, Venezuela necesita en estos momentos orientaciones, lineamientos claros, oportunos e inteligibles. Muchas gracias a las autoridades de la facultad por ceder este espacio, muchas gracias a ustedes por venir, y esperemos que los resultados de esta conversación el día de mañana comiencen a recorrer buena parte del. Quiero comenzar esta breve introducción con una pequeña estructura de lo que se espera que sea la dinámica en relación a los partidos políticos del día de hoy. Me permito citar a Omar Astorga, un filósofo venezolano, quien ha planteado, en cuanto a la problemática de la conformación del espacio democrático, la necesidad de propiciar lo que es la cultura política y comprender la cultura política en sí, no solamente como un elemento fundamental para los valores de la conformación del Estado, sino también para fijar de manera efectiva las condiciones económicas y políticas sociales. Asimismo, también tenemos al profesor Boles Cobet, quien en los años 50 planteó lo que era el Estado como un fenómeno formado por 5 elementos básicos: el territorio, la sociedad y el poder político, como elementos que lo describen en su existencia, y el Estado como institución jurídica y el Estado como un concepto histórico como elementos que lo caracterizan en sí. Ahora bien, si revisamos la historia de los últimos años, la historia de Venezuela, podemos darnos cuenta de que 3 de estos 5 elementos están gravemente afectados. Valga destacar lo que es justamente, por ejemplo, en los partidos políticos, el poder político, lo que debería ser la pluralidad de los poderes, su conformación como tal, el poder público nacional y lo agobiados que están en cuanto a lo que es como instituciones políticas, lo invadidos que están tanto las instituciones públicas como privadas. Como una consecuencia de todo esto, se genera lo que es la ruptura del Estado democrático, constitucional, como lo conocemos en Occidente. Asimismo, tenemos entonces que no existe un poder político de manera racional. El poder público nacional
según lo conforma la Constitución, constituido por lo que es el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, este último, como sabemos, pues inhabilitado en sus funciones como tal, y el Poder Ejecutivo que impone y pues dicta su voluntad, dictamina sobre los otros dos poderes. Esto evidentemente plantea un deterioro de lo que es el Estado como una institución jurídica. Se fractura entonces el Estado y emerge la inseguridad jurídica como tal. En tercer lugar, tenemos la sociedad como un elemento importantísimo en la constitución de lo que es el Estado como tal. Para nadie es un secreto, bueno, los rodeados también y los afectados que están con todos los problemas, la sociedad. Obviamente la destrucción de estos tres factores impiden hablar de un Estado eficaz del siglo XXI. Hay daños colaterales que también se evidencian a raíz de lo que es el aislamiento internacional. Basado entonces en lo que podrían ser las ideas de Hannah Arendt, quien plantea en su obra qué es la política y la define como el arte de mantener juntos a los diversos, nos hemos planteado una serie de preguntas que nos gustaría que los partidos políticos definieran el día de hoy. ¿Cuáles son las propuestas conceptuales en el entorno de la intensa crisis social y económica que hoy nos agobia? ¿Cómo pretenden implementar dichas propuestas? ¿Existe un margen para la negociación política para las propuestas y acciones? ¿Cómo pretenden, si es que así lo reconocen, limpiar la muy deteriorada imagen de los partidos políticos y sus grandes representantes que en muchos casos han sido vistos como cómplices del Estado? Señores partidos políticos, ¿qué creen ustedes de todo esto? Tenemos evidentemente un formidable problema, que es reconstruir a Venezuela. Sabemos que todos debemos ser parte de esta solución, pero corresponde a los partidos políticos ser directores de esta posible solución. Señores partidos políticos, ¿qué creen ustedes de todo esto? ¿Qué creen ustedes que podemos hacer al respecto? ¿Cuáles son sus planteamientos? Queremos oírlos, queremos saber qué piensan al respecto. Sean ustedes bienvenidos. Tratando de hacer útil a la academia en cuanto a atacar problemas de la sociedad venezolana. En este año el problema mayor indudablemente es político. Y de lo que se nos ocurre en la academia para tratar de coadyuvar el estancamiento político en que se encuentra Venezuela sobre esta iniciativa. Estancamiento político porque no hay duda que el país está en una crisis grave, todo el mundo lo reconoce, y las alternativas no aparecen, o por lo menos no están claras. Nosotros lo que queremos es aportar nuestras herramientas, nuestras formas de hacer las cosas, para ayudar a lograr cristalizar un plan de acción sinérgico entre los diferentes actores políticos. Y inventamos pues este foro. Este foro busca que cada partido cristalice sus propuestas concretas. Con esas propuestas vamos a hacer un mapa de propuestas. Ese mapa de propuestas sirve para identificar sinergias, para programar cooperaciones y para ver divergencias, y le da la base a los partidos a ser más eficientes en su acción. No queremos intervenir, no queremos orientar, eso no es nuestro esfuerzo, lo que queremos es coayudar a que se cristalicen esas ideas. Esa es nuestra primera aporte, pues nuestra primera propuesta en este foro, que ya se está ejecutando. Queremos hacer algo parecido con la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, que puede ser que se haga en conjunto con otras organizaciones o coadyuvemos a otras organizaciones que lo hagan, pero un poco creemos que el concretar los conceptos y el escribir formalmente y mapear las diferentes propuestas ayuda a clarificar el panorama. Tenemos otra propuesta, la última pues, que quiero presentar hoy como Foro Venezuela, y es meterle un poco más de modernidad y siglo XXI a la discusión política venezolana. Nosotros como sociedad hemos tenido acciones muy importantes, muy útiles. Hemos tenido un firmazo hace varios años que fue un éxito muy grande. Hemos tenido marchas con cientos de miles, si no medio millón de personas. Y esas cosas han medio fracasado, porque no fueron anónimas, porque el régimen mató a gente, porque hay exilados, hay presos políticos, y infundió miedo en los actores políticos. Entonces tenemos un problema que cualquier acción que queramos hacer
tiene que ser anónimo. La gente tiene miedo, y tiene miedo con mucha razón. La otra salida que inventamos hace 16 de julio, hace poco, fue un referéndum muy exitoso también. Participó mucha gente, era anónimo, pero tenía el otro problema: no era auditable. O sea, no hay forma de mostrar de que los números que decimos son los números de verdad. Entonces, usando tecnología y usando conocimiento moderno, diseñamos un método que cumple con estas dos condiciones de contorno. O sea, es un sistema anónimo y un sistema auditable. Y es usando tecnología moderna, básicamente el Twitter, pero puede usarse también WhatsApp, Facebook, Instagram y correo electrónico. Es decir, nosotros identificamos un voto único usando una técnica muy tradicional, que es la mano. La gente usa la mano y las huellas digitales para identificarse. Si nosotros volteamos la mano, tenemos exactamente la misma herramienta, con lo que no hay base de datos que la identifique. Entonces tenemos una forma de individualizar el voto sin que nos puedan perseguir. Y podemos entonces tener, inclusive, no te pueden falsificar. Si yo voto en favor del gobierno, uso mi mano izquierda, y si voto en contra del gobierno, uso mi mano derecha. Es una forma que me roben el voto. Y le meto un hashtag que identifique el voto, y en segundos se totalizan los resultados. Y eso es auditable desde cualquier parte del mundo por cualquier persona. O sea, no hay forma de impedirle a alguien ver esa información. Si quieren tracallar y quieren meter votos duplicados, hay sistemas técnicos que lo pueden identificar. Y se puede calcular el porcentaje de votos duplicados, se puede hacer la estadística, y cualquiera lo puede hacer en cualquier parte del mundo. Bueno, es una propuesta, puede haber mejores, pero la idea es que los partidos políticos tenemos que forzarlos a que sean más modernos. Hay que buscar tecnología moderna, y esta propuesta la tenemos colgada en el Twitter Venezuela Foro, la pueden leer en su detalle, y tiene la gran ventaja, si se hace, por ejemplo, simultáneo a las elecciones municipales, le queda un bello contraste entre lo que es un sistema transparente, descentralizado, abierto, auditable, contra un sistema que mucha gente puede participar, ¿no? Entonces, este son el tipo de ideas que creemos existen, hay mucho más que esas, y espero que hoy salgan algunas. Del mapa que salgamos, yo creo que es un mapa abierto, se pueden anexar más propuestas, y espero entonces que se logre una forma de cooperar entre los actores políticos para llevar adelante algunas de esas. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya que son 10 minutos, voy muy rápido. La Venezuela que es el socialismo del siglo XXI plantea dos grandes crisis, en nuestra opinión. Una crisis del ser y una crisis del tener, que ha generado una sociedad inviable e invivible para la persona humana, sea por las condiciones materiales de vida, crisis del tener, o por las condiciones inmateriales, la crisis del ser, violencia, odio, polarización, latrocinio, corrupción. La Venezuela que hoy tenemos, la Venezuela de hoy, ha desdibujado nuestra propia identidad nacional. Tenemos una sociedad que nuestros antepasados serían incapaces de reconocer. Incluso para aquellos que vivieron los episodios más crueles de nuestras guerras intestinas del siglo XIX o las dictaduras militares del siglo XX. Se ha borrado de la memoria colectiva el orgullo de aquel pueblo que prendió el ideal de la libertad y la justicia en todo el continente americano. La Venezuela que parió con dolor repúblicas en el continente en el siglo XIX y democracias en el siglo XX. La visión que tenemos hoy de nuestro país es la de una nación humillada y oprimida por el socialismo del siglo XXI, que en su siembra de odio y miseria ha dejado instituciones al servicio de una élite corrupta que exige lo peor de nuestra historia: barbarie, caudillismo, corrupción, violencia. Esa élite construyó el socialismo del siglo XXI para confiscar las propiedades de la gente, para vivir entre privilegios, monopolios y posesiones, dejando a su paso un legado de miseria y hambre nunca antes visto. Los sembradores del socialismo del siglo XXI pretendieron resolver las injusticias con más injusticia, agravando los problemas que pretendían resolver
y ocasionando nuevos que se ven erradicados en nuestra historia hacía muchas décadas atrás. Nosotros, fiel a nuestra doctrina en primera justicia, proponemos resolver las injusticias con justicia, con más justicia, con verdadera justicia, que restablezca los daños cometidos, dando acceso a la riqueza, a la propiedad, a la renta, para que todos seamos dueños de nuestro propio futuro en una sociedad próspera e inclusiva. El reto que nos proponemos es gigantesco. Va más allá de poner alimentos en la mesa de los venezolanos o una moneda sana en los bolsillos del pueblo. El siglo XXI. El reto es volver a transitar nuevamente el camino que nos conduce de la barbarie a la vida civilizada en sociedad. Ese tránsito humanizador no se reduce únicamente a un programa de estabilización macroeconómica o de crecimiento económico. Lo incluye, pero lo supera. O un plan de seguridad ciudadana y convivencia. Ese tránsito de un ser humano que ha sido deshumanizado por el socialismo del siglo XXI requiere hacer viable en lo político, en lo económico y en lo social a nuestra sociedad, que en este momento es una sociedad inviable. Y en definitiva, hacer de esta casa común, que es Venezuela, un lugar humano, vivible para todos. Y en este sentido, ¿cómo hacemos para superar esa crisis del ser y esa crisis del tener que ha deshumanizado al venezolano? Tener más. La humanización de Venezuela requiere que todos puedan tener acceso a un mínimo de condiciones de bienestar material, de manera que ningún venezolano se vaya a la calle sin comer, que ningún niño deje la escuela por limitaciones materiales, que todos con su trabajo y su esfuerzo puedan hacerse cargo por sí mismos de la propia mejora material y de su familia, de manera que todas las familias tengan acceso a una vida digna, a una vida humana, a una vivienda digna, servicios de salud y educación adecuados, que den desahogo familiar a todos los hogares. La humanización nos lleva a luchar por crear las condiciones materiales mínimas para llevar una vida humana digna. Este proceso de humanización en lo material exige la creación de empleo productivo por un sector privado fuerte. Un empleo que genere bienes complejos, diversos, que se puedan insertar en cadenas globales de valor y que sean la base de sustentación de una clase media, fundamento de una sociedad inclusiva y democrática. Venezuela no puede ser solo un país petrolero. El petróleo no es suficiente para sostener a esta nación, menos en un entorno petrolero más competitivo y con un mundo preocupado por el cambio climático. Tenemos el reto de la diversificación económica para producir y exportar nuevos productos de manera competitiva. Esto no implica de ninguna manera que dejemos de explotar nuestra principal riqueza, por supuesto, sino que por el contrario nos debe llevar a superar la lógica de un Estado que maximiza la conquista de rentas, para volver a una política petrolera abierta al capital privado, nacional e internacional, que nos lleve, como antaño, a ser el máximo exportador mundial de crudo, con tasas de extracción cónsonas con nuestras reservas probadas. La gran riqueza petrolera, no obstante, nos asegura la creación de empleo, de calidad y productivo, base de sustentación de una gran clase media y base de sustentación de una democracia, razón por la cual la diversificación económica debe ser una estrategia dominante en cualquier escenario petrolero que las circunstancias de la producción pública y privada. Debemos seguir insistiendo en una estrategia de diversificación económica que, evitando los errores del pasado, nos lleva a un fortalecimiento de 10 o 15 sectores con alto potencial de crecimiento en la demanda global, para que sean pilares del desarrollo y del empleo, en una economía que pasa de producir bienes originarios, bienes primarios, volátiles, a manufacturas y servicios especializados y elaborados que según un entorno macroeconómico más estable. Esta diversificación nos debe llevar a lograr el objetivo que nos proponemos de humanización. Y eso implica pasar de 2 millones de hogares de clase media a 6 millones de hogares de clase media en 15 años, donde cada familia, con el esfuerzo de sus miembros, no solo supere el umbral de la pobreza, sino que pueda aspirar a un nivel de vida digno para sus hijos, que les lleve a superar el perverso sistema actual, donde el que nace pobre, muere pobre. Un callejón sin salida en el que están atrapadas las familias venezolanas, que a pesar de sus esfuerzos, sus sacrificios y sus talentos, no logran escapar de la trampa de la pobreza.
Lo que nos proponemos no es solo hacer una economía más productiva, eficiente o rica, con altas tasas de crecimiento interanuales que nos llevan a acercarnos a un umbral, por ejemplo, de $20.000 de ingreso per cápita en 15 años. Eso es parte de lo que nos proponemos, no obstante. Pero por encima de ello, nuestro fin es crear una economía humana, donde todos podamos participar de la generación de riqueza y de la asignación de la riqueza natural, superando la lógica de una riqueza egoísta, rentista, de mentalidad de mina que hay que saquear antes de que se acabe. No se trata de sustituir el actual modelo colectivista por un modelo individualista, sino encontrar el centro en la persona humana concreta, en el venezolano concreto que asciende hacia su propia plenitud. Es así como nuestra visión de la economía humana busca minimizar los excluidos en nuestra sociedad, democratizando la propiedad y creando mecanismos de solidaridad para aquellos que no son capaces de insertarse en la creación de riqueza. Esta visión que estamos proponiendo busca un equilibrio entre la eficiencia y la justicia, que nos lleva a tener niveles de pobreza y desigualdad tolerables a una sociedad libre, que pretende ser viable y sostenible para todos sus miembros. De manera tal de que todos, con su esfuerzo y su trabajo, puedan hacerse cargo de sí mismos en la propia mejora material y de su familia. Esto requiere una transformación productiva que nos lleve a pasar de una economía petrolera, que nos lleve a ser una economía petrolera no dependiente del petróleo. Una economía más diversificada en los bienes que se producen, más compleja en la sofisticación de los mismos, insertada en cadenas globales de valor, más estables en sus variables macroeconómicas, más amigable a la inversión, a la innovación y al emprendimiento, de manera que todos podamos crear las condiciones para la generación de los empleos necesarios y hacer viable materialmente a la sociedad, para que todos puedan tener más, para humanizarnos más. ¿Eso qué quiere decir? Ser más. El proceso de humanización implica la formación de una clase media, consolidada, que tiene más. Pero esto solo es posible si se crean instituciones que permitan sacar lo mejor del corazón de los venezolanos, permitiendo que seamos más. No es posible un proceso de humanización en Venezuela si no hay cambio en el accionar de los venezolanos, que lleguen a los venezolanos a la práctica de las virtudes cívicas y desarrollar todo el potencial de su propio ser. El desarrollo institucional debe ser tal que permita la vigencia plena de la democracia, el respeto a los derechos de propiedad, a un sistema de justicia imparcial para todos los venezolanos. Instituciones que como reglas de juego saquen lo mejor de las personas. El diseño institucional debe ser inclusivo, que todos tengan acceso a la propiedad, a los bienes del proceso productivo. Lo que se busca no es solo la defensa de los derechos de propiedad de sus dueños, sino sobre todo la democratización de la misma entre todos los venezolanos, especialmente de aquellos derechos de propiedad no claramente definidos, como la tierra urbana, las patentes o la renta petrolera. La propiedad... A mí me es un poco incómodo representar a Voluntad Popular en la universidad, porque yo siempre me he sentido un representante de la universidad en el partido político. Y máximo en la UCB, que aunque no me gradué aquí, he pateado esta universidad, la he defendido, la he combatido junto a los UCBistas y he defendido la autonomía que hoy está a punto de perderse, pero que está viva en tanto haya gente como ustedes. Para 1900 Venezuela era uno de los países más atrasados del planeta Tierra, sin duda uno de los 3 países más atrasados de la América completa, y en el año 1914 el petróleo aparece comercialmente en el país. 26 años después se está construyendo este auditorio y esta universidad para el bien de los venezolanos y de la humanidad. Es decir, en 26 años de transformación, la sociedad venezolana fue capaz de iniciar la construcción de una universidad como esta, de las cenizas. Un país que había sido 9 veces hipotecado por impago de su deuda externa, había logrado esto, había logrado ser el país que más estaba atrayendo inmigrantes con respecto al número de sus habitantes, había logrado ser el 4º ingreso per cápita de Occidente. Es decir, eso lo hicimos nosotros y nosotros lo vamos a volver a hacer, y para eso estas propuestas que traigo en nombre de Voluntad Popular. En primer lugar, creemos que la labor que nos corresponde hoy tiene que estribar en 3 direcciones distintas. Una, cómo llegar hacia la democracia, sin la cual no va a haber desarrollo.
2, cómo generar un pacto de gobernabilidad para que los diferentes factores democráticos se sientan representados en ese régimen y logremos estabilidad en el tiempo luego que se produzca el cambio. Y 4, una visión de país que sea compartido por la sociedad venezolana, no solamente por los partidos políticos. Con respecto al primer punto, cómo llegar hacia la democracia, yo creo que el daño más grave que le estamos haciendo a la sociedad en este momento es la pelea interna dentro de factores de la oposición. Desde el mismo momento en que nos planteamos la tesis de depurar a la oposición en lugar de sumar a la sociedad, tomamos el camino equivocado. El camino correcto es sumar, alinear, recomponer una gran masa crítica que nos permita presionar en todos los sentidos. ¿Y para qué es esta masa crítica? ¿Por qué tenemos que estar unidos los que somos diferentes? ¿Por qué tenemos que lograr mínimos comunes aún los que pensamos que las rutas son distintas? Bueno, porque si no hay 3 elementos no habrá salida. 1, presión. Si no hay presión de calle, política, académica, nacional, internacional sobre la dictadura, no habrá cambio posible, pese a la enorme devastación económica que la dictadura está produciendo. Para hacer esa presión necesitamos ser más cada día y no menos cada día. En segundo lugar está el tema de conseguir un espacio, un acuerdo en el que los diferentes partidos políticos y los diferentes grupos de interés de la sociedad se sientan representados. Es decir, de lo que viene después vamos a ser todos parte. Y hasta que no logremos transmitir con credibilidad esa idea de que todos podemos ser parte de la democracia, no necesariamente parte del gobierno de transición, pero sí parte del sistema democrático, que el que quiera fundar un partido hoy pueda hacerlo, que el que quiera iniciar un negocio también puede hacerlo, que la universidad se vea con vida y con presupuesto dentro de ese gobierno inmediato. Es decir, hasta que no logremos incorporar a esa visión de futuro, no vamos a lograr la valentía necesaria para salir de una dictadura. Porque para salir de las dictaduras se requiere valentía. Y pedirle a los venezolanos valentía sin darles esperanza es tanto como pedirles el martirio, y eso no puede ser una oferta política. La oferta política del Partido Voluntad Popular no es pedirle a los venezolanos que se martiricen, que se cuelguen, que mueran por la democracia, sino que luchen para vivir en democracia junto a los venezolanos. Y para ello requerimos ofrecer más que el martirio. Luego está el tema de la visión de país. Llegamos a la democracia a través de la presión de calle, de la presión política nacional, de la presión política internacional, de lograr acuerdos políticos que nos permitan transitar hacia la democracia, incluyendo aquellos factores del chavismo que hoy están en desacuerdo con Maduro y que quieren un camino hacia una viabilidad política futura. Logramos eso, cosa que por cierto creo que tenemos todas las condiciones para lograr en este momento. No es primera vez que la oposición está débil. En el año 2006, por ejemplo, los partidos políticos tenían un problema de credibilidad. Hugo Chávez había sido electo con 67% o alegó por 67%, tenían un petróleo a $100, tenían señorío en la OEA y un enorme reconocimiento internacional, y aún así salimos adelante. Hoy estamos nosotros débiles, pero ellos también, ni remotamente. Hoy están en la situación que están en el año 2006, así que hoy hay más oportunidades que en ningún otro momento para salir de la dictadura. Ahora, una vez llegamos a la democracia, no podemos improvisar. Y ahí tenemos retos inmediatos que atender y retos mediatos. Reto inmediato, ¿cuánto me queda para saber cómo administrar el tiempo? Bueno, malísimo. Atención humanitaria como reto inmediato. Los venezolanos tienen que sentir que la democracia lo primero que hace es ocuparse de la comida, de la medicina, de la atención de aquellas personas que más lo necesitan y que están huyendo por nuestra frontera de forma inmediata. Eso nos va a ocupar el año completo y tenemos que hacerlo bajo los estándares internacionales, aprovechando la ayuda internacional que quiere venir a Venezuela y que no la han dejado venir. En segundo lugar está el tema de la estabilización macroeconómica. ¿Cómo hacemos para en 3 años, como ya lo hizo Brasil y como lo han hecho otros países de la región, estabilizar la inflación, estabilizar nuestro tipo de cambio, liberar el tipo de cambio y generar condiciones de productividad que nos permitan reconstruir el país? Se puede hacer solo con ayuda internacional. No hay otra forma de estabilización macroeconómica que con un enorme préstamo del Fondo Monetario Internacional y de los demás entes de cooperación, y afortunadamente la democracia tendrá la credibilidad para acudir a estos espacios
cosa que no puede hacer el chavismo y por eso no puede resolver esta crisis. Hemos tocado un fondo que es imposible hacerlo sin ayuda internacional. Luego, atención en el tema microeconómico. ¿Qué hacer cuando logremos ingresar esa ayuda internacional? ¿En dónde invertirla? Bueno, no la podemos invertir en regalar Cadivi, no la podemos invertir en consumo, tenemos que invertirlo en agricultura, en turismo, en recomponer el sistema bancario para que a través del crédito pueda haber un resurgimiento del sector privado nacional. Es decir, tenemos que, una vez que estabilicemos macroeconómicamente, utilizar eso para meterlo en los sectores productivos del país. Y finalmente algo muy importante, porque creo que me queda como 30 segundos. ¿Dónde está la palanca de este país? La palanca de Venezuela es el petróleo. Nosotros necesitamos superar la era petrolera, pero si no partimos del petróleo, nos tomará 30 o 40 años más. A mí me gusta poner un ejemplo. Hay un señor portugués que ha trabajado toda su vida desde las 3 de la mañana para abrir su panadería y quiere que sus hijos sean médicos, porque no quieren que se pare toda la vida a las 3 de la mañana. Si ese señor portugués quiebra su panadería, ni pan ni médicos. La panadería de este país es la industria petrolera. Tenemos que superar la industria petrolera, pero es a partir de allí, a partir de ese ingreso, de donde podemos obtener préstamos, donde podemos hacer inversión en otros sectores y donde podemos apalancar la economía de los venezolanos para superar eso y para seguir siendo potencia después de la era petrolera, incluso potencia energética, considerando las energías renovables y considerando las nuevas tecnologías que se incorporan al mundo energético mundial. Señores, recordarles, justamente entrando aquí, Stalin González hacía un comentario. Está en una universidad seria, ¿no? Decía Stalin González, por supuesto en alusión. Y esta universidad la construyeron los venezolanos. La construyeron los venezolanos que venían de ser uno de los países más pobres del planeta Tierra. La construyeron los venezolanos pese a la historia militar. La construyeron los venezolanos pese a la dictadura. Lo hicimos y lo vamos a volver a hacer si somos coherentes, si somos abiertos y si tenemos el corazón por encima de nuestros intereses personales en función de todos los venezolanos. Muchísimas gracias. Darles las gracias por esta invitación. Yo no estoy representando a ningún partido político. Yo fui militante de un partido político desde el año 46 hasta el año 2000 y viendo ciertas cosas que ocurrían, decidí que ya a aquella edad que tenía, mucho menos ahora, yo no podía estar sometido a disciplina de partido. Yo tuve que tragar grueso muchísimas veces por la disciplina del partido. En consecuencia, junto con unos amigos, creamos un grupo llamado Gran Alianza Nacional. No es un partido político en forma alguna, simplemente es un grupo de información, de opinión, de orientación, de combate contra la dictadura. Y nos gusta mucho estar en contacto pues, con todas las otras tendencias, grupos semejantes al nuestro y por supuesto con los partidos. Los partidos son esenciales para la vida política de un país. Y yo les deseo buena suerte a todos los que están en ellos. Ojalá que no lleguen a viejos desencantándose de las cosas que hay que ver y que hay que oír. La propuesta gana para enfrentar la grave crisis que vive Venezuela está basada en el siguiente diagnóstico. No estamos frente a una dictadura común y corriente como la de Marcos Pérez Jiménez. Estamos frente a una estructura criminal internacional vinculada al narcotráfico y al terrorismo islámico, capaz hasta de destruir a Venezuela con tal de mantenerse en el poder. Con base a este diagnóstico, Gana plantea que difícilmente podrá haber una salida real, dialogada o electoral a la crisis existente. La única solución posible está basada en los artículos 7, 328, 333 y 350 de la Constitución, es decir,
una acción combinada de desobediencia civil y militar, que además podría contar con apoyo internacional. Ghana considera que el detonante de esta acción de desobediencia debería ser el nombramiento de un gobierno de emergencia, por cuanto Maduro ha sido destituido 2 veces. Primero, por la Asamblea Nacional, en acuerdo del 13 de octubre de 2016, y posteriormente por el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, el cual además lo condenó por corrupción y legitimación de capitales. En este sentido, Ghana aplaude lo ocurrido en la Asamblea Nacional el pasado 6 de noviembre, puesto que se aprobó una censura contra el señor José Luis Rodríguez Zapatero, principal operador del régimen para el falso diálogo. Si bien es cierto que la Asamblea Nacional mostró una división, 53 votos contra 43, Ghana considera que esta divergencia es positiva porque muestra claramente una tendencia dentro del Parlamento orientada hacia la salida inmediata y no solo electoral. Posiblemente, el vil asesinato del concejal Fernando Albán fue un factor desencadenante para alentar esta rebelión parlamentaria, ya que ¿cómo puede dialogarse con quienes son capaces de encarcelar, torturar, asesinar y hasta lanzar a un ser humano desde un 10º piso? Además de eso, cabe recordar que 7 naciones americanas, junto con Francia y Alemania, acusaron a Maduro ante la Corte Penal Internacional. En nuestra opinión, el próximo paso debería ser que la Asamblea Nacional designe cuanto antes un gobierno de emergencia, el cual no podría estar en ningún momento encabezado por quien ocupa la vicepresidencia de la República, por cuanto esta persona ha sido designada por alguien que no está legítimamente capacitado para hacerlo. Este gobierno de emergencia, con apoyo internacional, debería encargarse de, primero, abrir un canal humanitario para aliviar el hambre y las carencias del pueblo venezolano. Segundo, convocar a los militares institucionales para que estos enfrenten al cartel de los soles y a los grupos armados irregulares, tal como lo establece la misma Asamblea en el ya mencionado acuerdo del 13 de octubre de 2016, en cuyo 5º párrafo puede leerse, abro comillas, instar a las Fuerzas Armadas Nacionales a coadyuvar en el restablecimiento del Estado de Derecho, del sometimiento, de la vigencia de los derechos fundamentales y de los principios democráticos, y velar por el sometimiento de los representantes del poder público a la Constitución. Cierro comillas. Después, las instituciones, depurar las instituciones. Tercero, depurar las instituciones y convocar a elecciones generales lo más pronto posible. Si por algún motivo la Asamblea Nacional no designa un gobierno de emergencia, entonces esta comisión legislativa debe ser llenada por el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo con el fin de subsanar el vacío constitucional. Quiero finalmente decirles a todos los aquí presentes
que basado en mi larga experiencia, que incluye haber luchado contra la dictadura de Pérez Jiménez, habiendo formado parte de un organismo pluripartidista, dentro del cual nunca hubo discrepancias ni recelos, a pesar de las profundas diferencias ideológicas, creo firmemente que nos encontramos en los días postreros de este régimen, siempre y cuando todos nos unamos de buena fe y con un diagnóstico claro sobre lo que hemos de hacer para derrocarlo. El derrocamiento del régimen es la condición indispensable, sine qua non, para que Venezuela comience a transitar nuevamente la senda de la democracia después de un gobierno de transición que ponga orden y comience la reconstrucción del país. Muchas gracias. Bueno, primero, dar las gracias por la invitación, dar las gracias por el evento. Uno ve cómo desde la universidad es hoy un centro de resistencia. Mientras estamos aquí, hay un acto en el aula magna. Ayer había reuniones en la asociación de profesores, y cómo la universidad sigue siendo activa en un momento tan difícil como este que vive el país. Y antes de comenzar al tema, uno recordar que hoy cumple un mes del asesinato de Fernando Albán, y un mes que han pasado cosas y que a todos nos llama a la reflexión. Igual recordar siempre que en este podio pudiera estar Requesén, pudiera estar José Manuel Olivares, pudiera estar Julio Borges, pudiera estar cualquiera, y no lo sigo nombrando porque me puede faltar alguno, pero pudiera estar cualquiera de los que hoy no estamos, porque están presos o porque están en el exilio. Y que eso lo que da muestra es que son momentos difíciles de la política en Venezuela, momentos difíciles para el ejercicio de la política, donde tenemos un régimen que lo que busca es meternos el miedo, la persecución, lo utiliza como un método de una herramienta política, y que a pesar de todo eso, aquí estamos resistiendo, seguimos trabajando con todos los errores y las críticas que se nos puedan tener, pero seguimos aquí resistiendo y luchando por el cambio. Y recordar también, mañana 9 de noviembre se cumplen 29 años de la caída del muro de Berlín. Y hay una cosa, yo he ido a Berlín 2 veces, y en visitas oficiales, y cuando uno va a Berlín, el gobierno alemán se encarga de siempre llevarlo a uno a sitios que tengan que ver con toda la triste historia o de la guerra o del muro. Y uno aprende que nadie se imaginó hace 29 años, tal día como hoy, que iba a caer el muro mañana. O sea, aquí quienes creen que esto va a durar toda la vida y que esto no se va a acabar, nadie se imaginó el 8 de noviembre del 89 que el muro de Berlín iba a caer al día siguiente. Y que yo creo que la otra enseñanza que hay ahí es que 29 años después, hoy Alemania es la tercera, la cuarta economía más fuerte del mundo, y se dedicó fue al desarrollo, se pasó esa página, se dedicó fue al desarrollo, a la investigación, a la educación, y si se hubiese dedicado a la persecución y a estar buscando los responsables, no hubiese tenido hoy, no sería el país que hoy es, y que creo que es parte de la enseñanza que hoy debemos tener. Ahora, hablando ya del tema que nos invitaron y que nos ocupa, escuchando a mis compañeros que hablaron antes, y seguro que a los que faltan, es que no hay una gran diferencia entre las propuestas programáticas, y puede que en algunos tengamos diferencias. Ahora, evidentemente, todos los partidos tienen su tesis programática. Yo creo que antes de entrar a la tesis programática, como lo dijo John, y yo le agrego uno de los puntos que pone, es que hay que tener una ruta, bueno, para dónde vamos y para qué es esto, ¿no? Y yo creo, que esa ruta tiene que tener como 4 puntos. Que la primero es la unidad. Entender que sin la unidad esto es muy difícil, es mucho más difícil avanzar. Y que la unidad es un punto transversal en toda esta lucha. Aquí nadie solo ni sola va a lograr el cambio. Y entender que todos tenemos hoy dificultades, aquí no hay más grandes, aquí no. Se hace algunas referencias por el tema del martes. Creo que el martes, ya que hay un ganador, un perdedor, ahí perdimos todo. Porque pudimos haber resuelto eso y
y no se hizo todo el empeño para resolver. Yo creo que hoy la unidad es fundamental, entender que la unidad va más allá de los partidos, que veamos de personas que hoy rechazan lo que está ocurriendo en el país. No es nada malo que tradicionalmente hemos estado en contra del gobierno. Nosotros tenemos 20 años, la mayoría, desde que llegó Chávez en el poder, en el 98, ese era mi primer voto. Y yo no voté, porque no iba a votar por Chávez, ni iba a votar por Salas Romer en ese momento. Ahora tenemos 20 años rechazando este modelo, pero hoy ese 80% no es exclusivamente de quienes nos hemos opuesto. Ese 80% ha ido creciendo, hay personas que estuvieron en el gobierno. Es esencial hoy, los partidos políticos solos, hoy no podemos, y hay que incluir a las organizaciones sindicales, vecinales, estudiantiles, académicas, y ahí se está haciendo un esfuerzo con lo que es el tema del Frente Amplio, y que la semana que viene comienzan un esfuerzo de congresos estadales y un congreso nacional donde hay una discusión y un debate a ver si es posible por lo menos reagrupar a la mayor cantidad de la fuerza opositora en un objetivo. Dos, es entender lo que está ocurriendo en la Venezuela de abajo, ¿no? El descontento que está ocurriendo en el país, entenderlo, organizarlo. ¿Qué no significa dirigirlo y estar de primero? Y ayer, yo creo aquí, mayoría de la central, ¿saben cómo es el tema de los sindicatos aquí? ¿Y quiénes los controlan? ¿Y quiénes son los representantes de ellos? El cual no han sido opositores. Pero entender que hay un descontento por la tabla salarial, por todo el tema laboral, y hoy ese esfuerzo tenemos que unificarlo y protestar todos y entender lo que está pasando abajo, igual con los servicios públicos, con el gas, con el agua, con la luz. Ahí hay una lucha en la Venezuela de abajo, el tema del transporte. Uno va al interior y ves en las carreteras cómo la gente camina de un pueblo a otro, de un caserío a otro, cómo comienzan en las carreteras las ventas de leña o la gente caminando con leña porque no hay gas doméstico. Eso es un drama que está ocurriendo y que la gente no lo está pasando bien. Entender eso y entender también que hoy la caja CLAP es una ayuda para algunos, no satanizar a nadie por ese tema. Eso es una ayuda para algunos. Ahora, nadie está contento por recibirla, nadie está contento por tener que depender de algo, pero eso tenemos que entenderlo. Tres, es la visión de país, una visión de país compartida, que es el tema que nos llama hoy. Y yo lo que le agrego es que tenemos que también procurar la fractura de quienes están gobernando. Y nosotros hacemos poco énfasis en eso. Andamos más pendientes de pelear entre nosotros que ver lo que está ocurriendo al frente, y que haya mucho más fisuras, y que haya de este lado una respuesta y una unidad donde la gente vea, bueno, aquí hay unos señores que saben cuál es la ruta, que saben lo que hay que hacer. Y mientras eso no lo enseñemos, muy difícil vamos a lograr que haya las fracturas en el gobierno, en el régimen que necesitamos, porque nadie se va a abrir a unos tipos que andan peleando, desordenados, y que no dicen que hay que demostrar. Entonces, ya para entrar al tema del programa, creo que hay una decisión política de los partidos de la oposición y de mucha gente alrededor de hablar de este tema. Es decir, sí tenemos un plan. Aquí cada uno ha narrado parte del plan, y un Nuevo Tiempo tiene su programa, que tiene que ver con que sea un programa para la libertad, país donde podamos ser libres, donde podamos escoger, y que haya equidad, donde haya una sociedad justa, donde todos tengamos acceso y oportunidades por igual al desarrollo, donde haya una sociedad donde haya solidaridad, donde todos ayudemos y seamos responsables de lo público, y que busquemos ese enfoque para todos, y que busque el progreso, y que busque la superación de la pobreza. Esas más o menos son las 5 líneas que tiene Un Nuevo Tiempo en su programa. Pero nosotros hemos trabajado durante muchas semanas, meses en conjunto, por tener una visión de país en conjunto, y hemos tenido discusiones sobre el tema petrolero, sobre el tema energético, sobre el tema de los servicios, sobre cómo superar la pobreza, cómo sería esa ayuda, si es directa o es indirecta, cómo son los subsidios, todo eso, qué es lo que hay que hacer, cuánto necesitamos de verdad para salir del foso en el que hoy estamos. No es un tema nada más macroeconómico, y yo creo que ahí hay que hacer un énfasis. La pobreza no es un problema macroeconómico, es un drama que está ahí, y esa discusión hemos tenido, unos más que otros. Hemos trabajado en el esfuerzo que hizo la unidad a través del núcleo. Hoy hay un esfuerzo que se está haciendo con las universidades, con los partidos, que se han hecho trabajo en algunas universidades, y ya se está buscando presentar, y a final de mes se hará una presentación de esa visión de país en conjunto, que yo creo que es lo que al final hay que mostrar.
Sí, la fortaleza que tiene esto es que cada uno tiene una visión, pero entendimos más que hay que ponernos de acuerdo y que maduramente hay que dar esa discusión y que no estamos tan alejados como parece a veces de puntos de acuerdo. Y ese gran acuerdo que está trabajando la unidad y que la unidad, no me refiero a la MUD, sino la unidad como consenso de la oposición, es que hay un acuerdo económico. Nosotros trabajamos ese documento y les digo rápido, estaba Ángel y Negal y eran 13 puntos antes de ir a esa reunión. 13 puntos donde, bueno, estos 13 puntos nosotros tenemos acuerdo y vamos para allá a cómo lo desarrollamos. Yo no pude asistir a la reunión por un problema con el Saime y mi documento, que fue retirado, pero ese documento se fue con 13 puntos y regresó con 43 puntos de acuerdo. Entonces hay mucha más coincidencia de las que creemos. Y ahí hay un acuerdo en el tema económico. ¿Qué hay que hacer con la economía del país? ¿Cuánto hay que, todo el consenso hay que buscar prestado? No hay forma de salir de esto si no buscamos prestado. ¿Cuánto tenemos que buscar? ¿Dónde lo tenemos que buscar? ¿Cuáles son las garantías? ¿Cuáles son las condiciones para ese préstamo? Y ahí hemos ido trabajando porque Venezuela es un país que tiene una potencialidad con el tema petrolero de endeudarse, o sea, puede pagar esa deuda. Bueno, pero ¿cuánto hay que buscar? Y ese trabajo se ha ido adelantando con economistas, entre nosotros, y ahí hubo un acuerdo con el tema económico. Luego, lo social, ¿cómo va a ser la ayuda? ¿Cómo es que vamos a ayudar directamente, indirectamente? ¿Cuáles son los subsidios? ¿Dónde son? ¿A quiénes son los que tenemos que ayudar? ¿En qué materia? Y eso también se avanzó, igual que lo de los servicios públicos, un diagnóstico de ellos. Hay quienes quieren adelantar una discusión si hay que privatizar o no empresas, si hay que privatizar uno u otro servicio. Pero primero hacer un diagnóstico. Conozcamos cuál es la realidad de cada una de esas empresas. Hoy tenemos muy poca información de esas empresas, de unas tenemos más que otras, pero hagamos el diagnóstico de cada una de esas empresas y con el diagnóstico tomaremos las decisiones que mejor le tengan que ver para que los ciudadanos tengan acceso a cada una de ellos. Igualmente con el tema petrolero, el cual John puede ahondar más, que ha trabajado más el tema energético, pero igual esa discusión, si hay que privatizar PDVSA, si no hay que privatizar, hagamos el diagnóstico. Hagamos cuál es la realidad hoy, cuál es la potencialidad hoy. No es lo mismo hablar de la extracción de petróleo del eje del Zulia que hablar de la faja del Orinoco o el gas en Maturín, o sea, no es lo mismo. O sea, ahí hay una diversidad que se está haciendo un esfuerzo de tratar de conocer cuál es la realidad hoy de esa empresa. Pero lo que sí llegamos a un consenso, no es necesario que PDVSA y que el Estado venezolano mantenga todo el monopolio de la producción y que es posible buscar alianzas con capital privado, siempre teniendo capital venezolano y ir a capital extranjero. Pero esas discusiones las hemos dado y al final de mes se dará un evento donde se va a presentar todo ese plan, donde Ángel ha trabajado bastante sobre el tema, igual que la seguridad. Es otro de los temas que hoy nos ocupa, o la salud, el sistema de salud. Hoy, después de la economía, la salud es el problema que tenemos más en la cabeza los venezolanos. Hoy todos tenemos miedo de enfermarnos, porque no sabemos si vamos a conseguir la medicina o si vamos a ir a parar a un hospital, porque sabemos cómo están las clínicas y cuánto cubren los seguros. Entonces, esas cosas las hemos discutido y ahí hemos llegado a consenso. Y lo otro es la gobernabilidad. ¿Cómo va a ser el gobierno de la unidad? ¿Cómo va a ser ese acuerdo? Y ahí hemos avanzado también, así como hoy la Asamblea, nadie creía, a pesar de nuestras diferencias, de nuestras controversias y nuestras discusiones, el acuerdo parlamentario ahí se mantiene y ahí está. Entonces, yo creo que hoy hay que reivindicar una ruta, hay que ponernos de acuerdo en una ruta. Se está haciendo un esfuerzo con el Frente Amplio en que la mayor cantidad de quienes nos oponemos al régimen podamos discutir y debatir de cuál es esa ruta, cómo debe ser la salida, que lleguemos a los consensos. Por ejemplo, hay una frase que se repite mucho, que es que aquí no se puede, la vía electoral está cerrada. Yo no la comparto mucho en términos de que yo entiendo y creo que en estas condiciones, sin estas garantías, es muy difícil ir a votar, porque tú votas nada más, no eliges. O sea, este es un sistema que está perverso y hay suficientemente pruebas para ver de qué está ocurriendo. Pero eso no quiere decir que la lucha nuestra sea porque nosotros decidamos nuestro destino. Eso no quiere decir que nosotros entreguemos la lucha y regalemos el voto como una fórmula de solventar, porque hoy quienes creen en muchas vías, y no voy a entrar en debate de cuáles son las vías,
Pero hoy la lucha es para que los venezolanos podamos decidir nuestro destino y que nosotros hoy seguimos luchando, seguimos trabajando. Hay que corregir los errores, hay que trabajar y fomentar mucho más la unidad, y hoy seguimos aquí en Venezuela luchando para que todos podamos ser libres y vivir en paz. Gracias. Por la invitación, muy honrado de estar aquí en la Casa que Vence las Sombras conversando con ustedes, en el epicentro natural del debate como debe ser la universidad, en el epicentro del intercambio de ideas, de la autonomía, del libre pensamiento. Por lo tanto, estoy muy agradecido con Foro Venezuela por esta invitación y por la oportunidad de intercambiar algunos puntos de vista. Y bueno, ya que estamos aquí en la Casa que Vence las Sombras, yo voy a arrancar con una referencia a un profesor de esta universidad, el doctor Carrera Damas, que siempre plantea en sus libros y últimamente en los diplomados y estudios de posgrado que hemos estado haciendo sobre historia de Venezuela, plantea que los venezolanos hemos estado marchando desde hace muchísimos años, quizás desde el primer grito de rebeldía o de libertad del 19 de abril de 1810 en aquella Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Desde ahí en adelante, pasando por el 5 de julio, la Guerra de Independencia, el caudillismo militar luego de nuestra independencia, el tema de los caudillismos, montoneras y revoluciones que gobernaron este país, quizás hasta el 18 de octubre de 1945, los venezolanos hemos transitado entre sombras y luces, entre continuidades y rupturas, una larga marcha hacia la conquista de la libertad y de la democracia. En algunos espacios hemos tenido luego sombras. Después de ese proceso en 1945 y luego la consecuencia de la elección por primera vez de un presidente por voluntad popular de la mayoría de los venezolanos, incluyendo analfabetas, mujeres y venezolanos que no tenían hasta ese momento derecho de elegir, en ese momento tuvimos un experimento de democracia que luego fue nuevamente eclipsado, nuevamente la sombra de 10 años de dictadura, y después de allí la construcción del sistema democrático que conocemos, o la democracia liberal, o el sistema liberal democrático que conocemos a partir de 1958. Hoy nuevamente los venezolanos estamos nuevamente atravesando una sombra que tiene 20 años sobre el destino de los venezolanos, que ha terminado de destruir y empobrecer a la sociedad y que ha destruido las instituciones que con mucho esfuerzo habíamos intentado labrar los venezolanos. Por lo tanto, que el primer reto que quiero plantearles a ustedes, mis queridos amigos que han asistido a este foro, es el reto que tenemos de la reconstrucción institucional, económica, social y moral de este país al salir de este drama que tenemos por delante. Es un reto que yo me niego a pensar, a pesar de que nos invitan a que cada quien haga una propuesta, me niego a sentir, a pensar o a abrazar la idea de que algunos de los que estamos aquí sentados, o su organización política o su partido, pueda tener las respuestas unilateralmente al problema y a la solución de los problemas de Venezuela. Es imposible que no entendamos que nosotros vamos a poder sacar a Venezuela adelante si tenemos un proyecto unitario, consensuado, debatido, abrazado por toda la sociedad, no solamente política, sino a la sociedad civil venezolana. Si nosotros no construimos un proyecto, los sectores pueden gobernar solos, imposible. Tenemos que hacerlo en conjunto. Entonces tenemos que decirle a Venezuela claramente que el próximo gobierno que va a tener este país es un gobierno de unidad nacional, que es un gobierno pluralista, que no es un gobierno de un sector, de un partido o de un grupúsculo, que tiene que ser abierto a la sociedad y a incorporar a los mejores a esa gestión de gobierno, que tenemos que construir nuevamente un marco institucional fuerte en Venezuela que nos permita defender nuestra democracia, porque lamentablemente, a pesar de que la habíamos construido y que construimos instituciones, parece que no eran tan fuertes, porque con un soplido vino un señor, hizo una propuesta que había que freírle la cabeza a un poco de gente y al final destruyeron todo el marco institucional que había en Venezuela, y hoy nadie cree en la fiscalía porque no existe, nadie cree en ese tribunal porque no existe. Lo que ha hecho es sacar 60 sentencias para implosionar a la Asamblea Nacional. Nadie cree en la Fuerza Armada, nadie cree en el Poder Ejecutivo, el Contralor parece la chica regional, nunca se le ve la cara.
y pare de contar. Entonces no existe marco institucional en Venezuela y hay que construirlo, pero fuerte, plural, instituciones independientes que permitan que no solamente defendamos la democracia, sino que eduquemos en función de eso. Entonces Venezuela tiene un reto que es generacional, pero una generación que no nos distingue al doctor Aristigueta, que estuvo en la Junta Patriótica, de mí, que formo parte de los hijos de esta democracia. No nos distingue a ninguno de los que tienen cabello, o que lo tienen, los que tienen o los que no tienen, los que lo tienen blanco o los que aún no tenemos canas. Es la generación de los venezolanos que tiene que reconstruir su democracia y darle nuevamente un sistema de libertades a Venezuela. Por lo tanto que nosotros tenemos el reto por delante también de buscar un elemento aglutinador. Lo conseguimos en el año 2015. En el año 2015 toda Venezuela salió a apoyar una alternativa que era: vamos a derrotar a este gobierno en la Asamblea Nacional. Lo que haya sucedido a partir de ahí, que si es la trampa, que no es la trampa, que es el CNI de desequilibrar, eso lo conocemos todos, pero fue un elemento movilizador que aún no hemos conseguido. No hemos logrado ponernos de acuerdo en algo a partir del 2015. Cuando fuimos a las elecciones de gobernadores, unos decíamos que había que ir, otros que no había que ir. Y independientemente de las inequidades, nos derrotaron. Ni hablar de las de alcaldía, y una de las preguntas que hizo nuestra compañera hoy en el panel, hablar de concejales. ¿Es acaso la elección de concejales en este momento un elemento movilizador de la sociedad venezolana? Lamentablemente no lo es, nadie quiere votar. Y en los pocos espacios opositores que existen en el país, irán algunos vecinos a defender su situación, pero hasta ahí va a quedar la cosa. Para cerrar, porque ya solo la campanita, quiero decirles que muchas veces los venezolanos escuchamos hoy por hoy que Chile es la primera economía de América Latina, que los españoles salieron de la dictadura de Franco y construyeron una cosa que se llamaba el Pacto de la Moncloa, que los chilenos construyeron una cosa que llamaban la Concertación chilena. Maravilloso, tienen 30 años alternando y construyendo esa economía, y se nos olvida que los venezolanos una vez hicimos posible ese proyecto. Los venezolanos nos construimos a partir del espíritu del 23 de enero un proyecto de sociedad que con defectos y virtudes construimos, y tenía a mucha gente de la que está aquí que tuvo vasos de leche escolar, beca alimentaria, programas alimentarios, educación básica, vino a la UCB, recibió una beca Mariscal de Ayacucho y se convirtió en uno de los mejores profesionales del mundo. Por lo tanto, que nuestro reto es construir el conjunto esa nueva Venezuela que debemos abrazar a partir de la reconstrucción de la democracia nacional. Primero agradecer a los organizadores del evento, agradecerle al público presente, porque iniciativas como estas son las que pueden lograr que alcancemos nosotros la alternativa que hace falta para recuperar la democracia en el país. Leonardo Renaud. Sí, bueno, si una ruta hemos venido transitando nosotros y que nos ha dado victorias importantes, fue cuando la unidad decía que nuestra tarea era, nuestra ruta, nuestra pelea era pacífica, democrática, constitucional, y eso tenía una expresión en el electoral. Lamentablemente nosotros fuimos alejándonos de esa ruta, fuimos socavando la posibilidad de que a través de lo electoral tuviésemos los logros que necesitamos para cambiar este país, y creo que debemos todos comenzar a trabajar para que eso vuelva a ocurrir. Nosotros debemos reencontrarnos con esa ruta que habíamos trazado y que tantos frutos nos había dado. Pacífica porque somos militantes de la política. Para nosotros la política es la búsqueda del bien común, del bien colectivo, y creemos que con el esfuerzo de todos, con el debate de las ideas, con el debate de las distintas opiniones, debemos construir esa alternativa que nos permita alcanzar el país de desarrollo que todos queremos, el país de progreso que todos queremos, pero también el país de la decencia, de la dignidad que todos queremos y merecemos. Democrática porque deben ser las mayorías que deben expresarse. Lamentablemente hay un ejército de Vox que a veces quieren imponer tendencias de lo que debemos hacer. Lamentablemente hay un ejército en las redes sociales que a veces tratan de colocar paredes entre unos y otros, entre los colaboracionistas, entre los que quieren a la patria, en lugar de buscar amalgamar todo ese esfuerzo que hay en la sociedad para lograr salir de esto. Nosotros estamos luchando para lograr derrotar el extremismo de cualquiera de los sectores. Nosotros estamos luchando para tratar de imponer la centralidad en este país y queremos lograrlo. Nosotros queremos que la mayoría de los venezolanos quiere salir de esto de una forma pacífica, de una forma democrática, y estamos empeñados y se nos va la vida en ello.
constitucional, porque bueno, esa es la carta magna que tenemos, porque también es el contrato social que tenemos, porque debe ser el paraguas donde nos cobijemos para que esa lluvia de ataques, corruptela, coartamiento de las libertades, asesinatos por parte de este gobierno para mantenerse en el poder, debemos nosotros tratar de rescatar la constitucionalidad para que en el país regrese la civilidad, para que la barbarie quede de lado, para que en el país la legalidad sea lo que nos haga a nosotros avanzar y nos haga desarrollarnos. Electoral porque justamente esa es quizás la mayor victoria que ha obtenido Fuerza Democrática alguna, fue la victoria que obtuvimos el 6 de diciembre del año 2015. Allí, teniendo una visión clara, pudimos derrotar la trampa, pudimos derrotar la corruptela, pudimos derrotar el abuso, pudimos derrotar el avasallamiento que intentaba imponernos el Estado con una unidad de criterio, con una alternativa real. Lamentablemente eso hoy pareciera que es muy difícil, hoy estamos más dispersos que nunca. Yo creo que esta iniciativa, que ojalá que florezca por todo el país, de reencontrarnos nuevamente, de seguir debatiendo, de seguir escuchando, no solo a los políticos, sino también a la sociedad, porque esto no es un problema solo de los que estamos de este lado como dirigentes circunstanciales, sino esto es un problema de la vida todo, de un problema de la sociedad completa venezolana. Yo creo que si esto sigue llevándose adelante, iniciativas como esta, no me cabe la menor duda que nosotros vamos a lograr impulsar el cambio que tanto necesita este país, impulsar el cambio que tanto hace falta para que aquellos que están fuera de la patria regresen a ayudarnos a construir un futuro mejor. Aquellos que hoy tienen que huir porque no consiguen cómo darle de comer a sus hijos, aquellos que tienen que huir porque no consiguen cómo resolver sus problemas de salud, puedan regresar y juntos podamos construir el país que tanto necesitamos. Hoy lamentablemente se ha erosionado el apoyo a los partidos políticos. Lamentablemente decir que uno es político a veces es tacharlo de cualquier epíteto, cualquier descalificativo, y yo creo que nosotros, la sociedad venezolana, nosotros como partidos políticos que tenemos que rectificar en donde nos hayamos equivocado, tenemos que avanzar para que eso no siga ocurriendo y que la antipolítica no siga creciendo como la mala hierba, porque eso nos puede llevar al desastre. Lamentablemente la gente no ve que hay una alternativa. Si nosotros juntos no construimos esa alternativa puede construirse, incluso nos puede pasar por encima y pudiera ser muy peligroso para la nación. En cuanto a la propuesta de avanzada progresista para avanzar en la democracia, una de las primeras cosas que tenemos es un plan de ayuda humanitaria coordinado con la Unión Europea y otros países para poder salir de la nefasta situación en la cual nos encontramos. Otra de las cosas es la dolarización de la economía que pudiera ponerle un freno a la hiperinflación. Esa es una propuesta que ya hemos venido haciendo, que la pusimos en el país y sigue ahí y seguirá para el debate. Dolarizar la economía para poder incentivar el desarrollo nacional y que la hiperinflación no siga golpeando a los venezolanos como lo ha venido haciendo a lo largo de estos años. Por supuesto, la participación privada en todos los sectores de la vida económica nacional. Un ejemplo, hace apenas 9 años el campo venezolano tenía la posibilidad de cubrir el 70% de las necesidades alimenticias del país. Hoy eso roza el 20%. Nosotros, y eso producto de las expropiaciones, nosotros ¿qué proponemos? Devolver esas tierras a sus antiguos dueños o subastarlas para que sea el sector privado que ponga a producir el campo nacional y que esto revertir esa nefasta situación en la que hoy se encuentra de desolación de los campos. En el área petrolera, hace 5 años atrás, la producción petrolera era un poco más de 3 millones, hoy roza 1.200.000 barriles y lo más probable es que el año que viene no lleguemos ni siquiera al 1.000.000 de barriles. Las plantas procesadoras procesaban petróleo para producir gasolina en cerca de 1.300.000 barriles, hoy eso llega a 300.000. ¿Qué proponemos nosotros? Alianza con el sector privado, inversión privada para poder a lo largo de unos 6 años, con unos 20.000 millones de dólares anuales, tratar de volver a rescatar la industria petrolera y que eso pueda hacer que el país, como bien lo decía John,
la mayor riqueza que tenemos ahorita es el petróleo, debemos utilizarlo para salir adelante y poder devolver la economía al sitial donde se encontraba e incluso llevarla a un sitial superior. La reforma del Poder Judicial para una debida protección de la sociedad. Ahorita nadie quiere invertir en Venezuela porque no hay seguridad jurídica. Nosotros tenemos que devolverle la seguridad jurídica al país para que la gente pueda colocar sus capitales para poder incentivar el desarrollo nacional. La descentralización de la función pública, devolver la competencia a los estados y a las localidades para que la gente pueda tener a quien reclamarle y quien resolver sus problemas. La centralización lo que ha hecho es que los problemas del país se hayan agravado. Hemos visto que antes Caracas quizás era la más protegida, pero ya a Caracas llegó el problema de la luz, a Caracas llegó el problema del agua, a Caracas llegó el problema del desabastecimiento de gasolina, problema que ha venido sufriendo el país profundo desde hace muchísimos años, y eso es producto de la descentralización y eso es una de las cosas que proponemos. Si nosotros no entendemos de verdad y hemos venido haciendo esfuerzos en ello desde Avanzada Progresista, tratando de crear con la centralidad política una alternativa lo suficientemente creíble, pero que esté consustanciada con lo que piensa la gente, consensuada con lo que piensa la gente, nosotros no vamos a poder salir de esta terrible situación. Yo me niego a resignarme, yo espero que esto que hoy estamos haciendo aquí, sigamos haciendo por todo el país, porque sé que Venezuela no se va a rendir y si logramos construir esa alternativa, no nos cabe duda que vamos a triunfar. Muchas gracias. Por esta invitación, precisamente es la Casa de las Ideas, la Casa de la Formación, y yo creo que es bien importante esta conversación y este intercambio. Hubo unas preguntas al principio muy categóricas hacia los partidos, muy categóricas. Yo voy a decir que los partidos se fundan sobre principios. La doctrina es fundamental en los partidos. ¿Y qué ha pasado en el tiempo? Que los partidos se militan por cuña, por bandera, y la doctrina y la formación no cuentan. En el caso nuestro, los principios fundamentales, la defensa de la democracia, la lucha por la justicia social y por la paz. Esos son principios básicos de la fundación nuestra hace 72 años. Un partido muy viejo, pero muy comprometido con Venezuela, y ha tenido responsabilidades, como ustedes saben, socialcristianas 3 veces en el gobierno. ¿Qué es a mi juicio, para la pregunta de los partidos? Rescatar la verdad como el elemento fundamental de la política. La verdad. ¿Por qué? Porque la gente se siente confundida con la misma conducta de los partidos. Porque dicen una cosa hoy, dicen otra cosa mañana. Y resulta que si nosotros no sostenemos la verdad como un principio, estamos definitivamente derrotados por el tiempo. La verdad en los partidos. Con la verdad, la disciplina. Es verdad que está muy mal concebida la disciplina, porque la disciplina a veces parece que es al líder que controla el partido y no a los lineamientos ideológicos de la organización. Y eso hay que revisarlo. Los partidos tienen que democratizarse, tienen que descentralizarse, los partidos tienen que ser útiles, de verdad, en una utilidad preocuparse por la gente, porque la democracia sin partidos no se sostiene, y los partidos son la caja de resonancia entre el pueblo y el gobierno. Nosotros, los dirigentes políticos, los que tienen funciones en el Congreso, en las asambleas, en los consejos, son la voz de los que no tienen voz, son las manos de los que no tienen manos, los pies de los que no tienen
Ese es el fin del político, ser útil. Hemos llegado también a un problema grave en los partidos, que es los partidos de televisión. Los partidos se han alejado realmente del contacto con la gente. Se ha perdido el contacto directo y pleno con los problemas de la gente. Y de ahí es que la gente dice, estos son unos aprovechadores, y por eso dicen, vuelven cuando hay elecciones. Ahí sí viene. Total que yo parto de que en esta recomposición que viene, los partidos tienen que hacer una revisión profunda de su ideología, de su doctrina, de su manera de la política. La otra cosa es que hablamos mucho de que este gobierno en los partidos le gusta la centralización. Yo no he visto cosa más terrible que la centralización que tenemos los partidos. Todo lo decidimos en Caracas. Eso es la verdad. Y por eso hay que rescatar la verdad. Antes decían, denle oportunidad a los muchachos. La oportunidad no está abierta en los partidos. Solo los muchachos, la juventud puede empujar este partido adelante. Y el otro día me dijo un señor amigo por allá en una gira por Falcón, pero sí que los muchachos son los que han destruido el partido al país, porque Maduro era un muchacho, Salmo era un muchacho, son unos muchachos. Lo que quiero decir con esto es que los chinos decían una frase muy buena. Decía, si la juventud supiera y la vejez pudiera. Entonces tenemos que combinar a nosotros los viejos con esa savia tan sabrosa que tienen los muchachos, tan virulenta para la lucha. Y yo creo que allí estriba también uno de los problemas graves de los partidos. Así es que, ¿qué tenemos por delante? Los retos. Los retos. ¿Qué queremos hoy? Y le estoy hablando de un partido en el que militó el doctor Aristigueta. A él se refería. Y tenemos el honor de haberlo tenido en el partido y lo sentimos con nuestro partido, porque sus ideales no han cambiado de su lucha. Entonces, ¿qué es lo que queremos desde un partido que todo el mundo conoce la situación grave que vive nuestro partido? Porque el gobierno decidió arruinar la vida de los partidos cuando Chávez le dio el primer golpe a los partidos, quitando el financiamiento de los partidos. Y hoy es otro problema que tienen los partidos: ¿de dónde se financian? ¿De dónde sale el dinero? Y esa es otra parte de la verdad. Tenemos que decirle al pueblo por qué, de dónde, cómo. Porque corremos el riesgo entonces que vienen líderes con dinero a dirigir los partidos con una militancia pobre. Y eso pasa en muchos partidos. Bueno, en este momento el reto de Copey es enorme. Primero, arreglar la casa por dentro. Cuando se arregle Venezuela, se va a arreglar también lo nuestro. Porque a Venezuela hay que institucionalizarla. Eso es verdad. La democracia está destruida en todos sus valores. No hay separación de poderes, no hay libertad, que es un principio fundamental, un valor fundamental. La libertad del hombre, es el hombre quien construye su historia. No hay libertad. En Venezuela el gobierno es una dictadura abierta. A quien tiene que destruir precisamente es a los partidos. Entonces nosotros también hemos ayudado un poco con eso. No es que el gobierno decidió solo a dividirnos, es que también juega porque tiene la posibilidad de dividirnos. ¿Qué queremos nosotros? Nosotros queremos un país de libertades. Nosotros queremos un país de ciudadanos. Nosotros queremos un país de propietarios. Nosotros creemos en el mercado como propulsor de la libertad y de la independencia del hombre. Creemos en la competencia y eso hay que trabajar. Los profesionales y técnicos en nuestro partido tienen varios meses haciendo foros, reuniones, con un conjunto de proposiciones, porque no se trata hoy de venir a plantear un programa de gobierno, no.
Se trata de asomar ideas para la emergencia de un gobierno que no sabemos cómo va a llegar, porque esa es la verdad. Así que, ¿qué queremos entonces? Servir, ser útiles, ayudar, ser puentes y no muros para la unidad, porque la unidad es fundamental. Toda Venezuela está de acuerdo en lo que quiere, lo que no sabemos es cómo lograrlo. Y para eso es fundamental la unidad de principio, la honestidad como prueba. Así que yo creo de verdad que vienen días extraordinarios, vienen días muy importantes para Venezuela, y nosotros de nuestra organización vamos a dar el todo por el todo, del todo por el todo, para ser útiles en la causa de rescatar la democracia. Muchas gracias. Y estuve a las 8 en punto de la mañana, estaba solo. Me tuve que retirar, le informé a Tulio porque tenía que resolver un problema que estamos resolviendo los venezolanos. Mi familia se fue del país, tenía que ir a la embajada de Chile porque le cerró la visa democrática, y eso hizo que llegara a esta hora, cosa que me alegra porque me permitió ir a un conjunto de intervenciones que quizás no hubiera habido. Y sobre todo me parece bien interesante la última intervención, porque está muy en el orden de las ideas en las cuales yo creo. Cada vez que yo voy a algún evento señalo que hay algunos valores fundamentales que tenemos que rescatar. Y entre los valores que tenemos que rescatar es el valor de la verdad, pero también es el valor del respeto y el valor de la tolerancia. Y si uno oye parcialmente algunas intervenciones, todas las intervenciones, uno se preguntaría, ¿y dónde está el problema? Porque todos más o menos tienen el mismo diagnóstico, porque todos más o menos tienen las mismas soluciones, porque todos más o menos tienen más o menos las mismas ideas. Entonces uno comienza a preguntarse, ¿y entonces por qué no hay unidad? Porque el Frente Amplio no tiene proyecto. Y no tiene proyecto por una razón, porque el Frente Amplio decidió crear una estructura que va a discutir los múltiples proyectos provenientes de todos los lados y de todos los sectores, para que ahí salga un proyecto en común. Por eso el Congreso Venezuela Libre, no se llama Congreso Frente Amplio Venezuela Libre, sino Congreso Venezuela Libre, se está dando en este momento, o está arrancando como Venezuela Libre, Lara, Aragua, Carabobo, Miranda, para concluir en un gran evento en el cual las mesas de discusión van a discutir el proyecto país, las estrategias, y ojalá de ahí salga de alguna manera una cosa que estamos adoleciendo, que es el liderazgo. Entonces aquí quiero hacer algunas puntualizaciones. Primera cosa, el Frente Amplio no nació en el aula magna. Y lo digo porque cada vez que uno se mete en Google y busca el nacimiento del Frente Amplio, dicen que nació el 6 en el aula magna. No, en el aula magna el 6 nació la Esperanza. Y la Esperanza fue fomentada por la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Fue un acto convocado, promovido, organizado y dirigido por la Asociación de Profesores, que luego, de alguna manera, se ubicó como si fuera el comienzo del Frente Amplio. No, el Frente Amplio nació el 8 en el Teatro Chacao. Ahí sí nació el Frente Amplio. No obstante, el acto del aula magna hizo que mi persona, que no tenía ningún interés en participar en absolutamente nada de eso, terminara colocado en el acto, terminará colocado en el Frente Amplio y terminará colocado en el secretariado. Y digo todo esto por la verdad, porque es bueno que la gente sepa la historia, que conozcamos parte de la historia, porque a veces parte de los problemas que tenemos es que las historias no son completas, sino que son, como decíamos antes, chucutas. Y parte del problema que tenemos, y lo vivía hoy en la escuela, en la Embajada de Chile, es que la gente no cree en nosotros. Y digo en nosotros porque tampoco creen en el Frente Amplio. Vamos a ser honestos. No creen en los partidos ni creen en el Frente Amplio. Se desenamoraron, se desencantaron. Lo primero que tenemos que hacer no es proponerle a la novia nuevamente que la vas a querer, que la vas a amar, que la vas a arreglar, sino lo primero que hay que hacer es autocriticarse. Lo primero que hay que hacer es evaluar por qué llegamos a la situación a la cual llegamos. Y llegamos por algunas de las cosas que yo oí en varias de las personas que intervinieron. Entre otras cosas porque la falta de coherencia política es terrible.
porque no podemos decir una cosa hoy y hacer otra cosa mañana. Porque a cada uno de nosotros nos enseñaron en la familia que se aprende más con lo que la persona ve que con lo que la persona oye. Que a veces la gente dice una cosa y hace otra, y la gente se guía es por lo que la gente hace y no por lo que la gente dice, porque la palabra se puede decir cualquier tipo de cosa. Y parte de la tragedia que tenemos comenzó después del triunfo de la Asamblea Nacional. Y comenzó después del triunfo de la Asamblea Nacional porque el acuerdo que había fue violentado. Y cuando uno violenta los acuerdos, crea problemas. Si llegamos a un acuerdo, bueno, el acuerdo tiene que ser respetado, me gusta, a mí no me gusta, porque para eso llegamos al acuerdo. Y luego vinieron todo un conjunto de actuaciones que no terminamos tampoco de asumir con la suficiente transparencia, que condujeron al desastre de hoy, con muchos elementos, rescatando incluso los aspectos positivos, y aquí quiero hacer un señalamiento que a mí en lo personal me preocupa. Me preocupa que a veces se le coloca a la juventud la solución del problema del país. Y realmente esa no es una responsabilidad, en mi opinión, que le corresponde a los jóvenes. Los jóvenes han dado demasiado, han dado en exceso. Y tomando un poco parte de la última intervención, parte de la tragedia que tenemos es que, por ejemplo, nosotros los viejos, cuando militábamos en los partidos políticos, éramos, por ejemplo, primero delegado de curso, después de delegado de curso uno pudiera ser miembro del centro de estudiantes, después podía ser presidente del centro de estudiantes o secretario general, después del secretario general pasaba entonces al consejo de escuela o al consejo de facultad o al consejo universitario o a algún lado. Ahora los brincos se dan de cualquier puesto a la Asamblea Nacional, sin ninguna clase de formación ni de preparación. Y esa es parte de la tragedia que nosotros estamos viviendo. Porque no hay formación, lo dijo el último compañero, porque no hay formación, porque no formamos, porque a mí me formaron políticamente, en algunos casos muy mal, pero me formaron políticamente. Y quizá esa buena parte de la mala formación que me dieron me ha ayudado a mí a actuar de alguna manera, moviéndome en un territorio bien complicado de moverse. Entonces, parte del problema es que nosotros mismos no tenemos la suficiente valentía de reconocer los errores que tenemos, de reconocer los errores y enfrentarlos. Mire, hay una encuesta que sacaron, está veniendo por cierto por aquí, está así, en la cual aparecen cuáles son las instituciones más creíbles. Entonces aparece la Iglesia Católica, las universidades, los estudiantes, fe de cámara, y cuando uno ve todos estos elementos, dice, ¿y entonces por qué el Frente Amplio está tan bajo en la puntuación? Si es que resulta que todos esos que están ahí, que tienen la credibilidad, están en el Frente Amplio. Algo está malo. No es que algo está malo, es que algo ocurrió. Es que forma parte de los errores que tenemos que revisar. Y entre los errores que tenemos que revisar es que si yo digo que yo soy el Frente Amplio y me saco una foto el primer día y luego vuelvo a un segundo acto y me tomo una foto el segundo día y los actores son totalmente distintos y este se parece al Frente Amplio pero este se parece a la Mesa de la Unidad Democrática, ¿qué es lo que la gente piensa? Que el Frente Amplio es la Mesa de la Unidad Democrática. Y eso ocurrió. Eso ocurrió, se tomaron dos fotos totalmente distintas. Pero esas cosas no son casuales, no ocurren de manera natural ni espontánea. Ocurren porque desgraciadamente, y aquí voy a ser duro, no terminamos de entender que tenemos que renunciar a las apetencias personales. Que el problema es el país. Que el problema es el país. Que la desgracia que tenemos es, y ahora le meto el dedo un poco a esta institución que se llama UCB. Pero bueno, pero si son las universidades el centro del desarrollo del pensamiento, ¿dónde está la participación de las universidades en la formación del país que queremos hacia el futuro? ¿Dónde están las propuestas de las universidades para el país? Tampoco están, compañeros. Es como que eso que está ocurriendo allá no nos pertenece a nosotros. Nosotros no sabíamos todo lo que nos iba a ocurrir en este país y en esta universidad. En el año 2008, alguno de los que estuvo aquí, o está aquí, estuvo presente en la sala de concierto que se desbordó. Y yo les voy a recordar la imagen. Decía, vienen por nosotros. Y había una persona vestida con una túnica blanca, con todas las siglas de todas las universidades.
Y atrás venía la muerte con una guadaña que significaba el gobierno nacional que venía a destruir la universidad. Lo sabíamos, voy cerrando. Lo sabíamos. Y la estrategia para defendernos no la hubo. Ni la sigue habiendo, que es lo más triste. Lo más grave es que a estas alturas la universidad perdió la autonomía administrativa. Le están quitando la autonomía académica. Estamos viviendo una normalidad fingida porque esta institución no está funcionando como debe funcionar. La calidad académica está siendo destruida. ¿Y dónde está el plan de lucha? ¿Dónde está el plan de lucha para salvar esta institución que es fundamental para salvar al país? Porque esta institución tendría que estar dando muestras y planteamientos a la nación que le permitan salir de la crisis. Yo no hago diagnóstico, porque es que el diagnóstico lo hizo todo el mundo ya. Y yo comparto el diagnóstico que hicieron. Hay pequeños detalles, que es absolutamente normal, en que tengamos diferencias. Yo soy de los que cree en una salida pacífica, electoral y democrática. Pacífica ya no fue, compañero. Desde hace rato dejó de ser pacífica. Electoral, ojalá fue. Muchas gracias. Uno, para referirme por donde terminamos, por la intervención de de Víctor Márquez, y es lo que él se refirió sobre los errores que hay que cometer. Comparto plenamente, Víctor, y lo sabes desde hace mucho tiempo, tus apreciaciones. Me siento identificado con tu posición desde hace mucho tiempo, y creo que es muy importante asumir los errores con la valentía que hay que hacerlo para ser capaz de corregirlos. No se puede cambiar lo que no se reconoce, eso es fundamental. Y lo peor del caso es que ayer recibimos un nuevo estudio, Víctor, que todavía hace que el cuadro que tú acabas de pintar sea mucho peor. Y eso nos preocupa y nos tiene que preocupar, porque eso tiene que sacudirnos para tratar de hacer algo. Lo segundo, sí no estoy de acuerdo en que no hay propuestas. Nosotros en lo particular en el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica, y Víctor conoce parte de nuestro trabajo, sí se han estado haciendo propuestas, y a eso me refiero en ese minuto, y queda como una pregunta, como una interrogante para los ponentes. No es lo mismo gobernar en democracia que gobernar una transición. En el año 1974 había 40 democracias identificadas, si la memoria no me falla, y en el año 2010, cuando termina la tercera ola, lo que Huntington llama la tercera ola, cerramos aproximadamente con 120 democracias. Hoy quedan menos de 70. ¿Qué quiere decir eso? Que buena parte de los procesos de transición se revirtieron. ¿Y se revirtieron por qué? Porque muchos de los que gobernaron estos procesos de transición pensaban que cambiado el gobierno la tarea estaba hecha. Y resulta que no fue así. Resulta que una transición implica cambio de actores y cambios de reglas institucionales. Y en las ponencias que escuchamos aquí me preocupa, y creo que es un tema que tenemos que tomar en consideración, y si no se ha hecho en los diferentes partidos, por favor tengamos esa discusión. Es necesario justamente considerar esa variable. No es lo mismo gobernar en democracia que gobernar un proceso de transición democrática. Gracias.